Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dar las buenas nuevas de salvación. Un abrazo y un saludo para todas las personas que han venido acompañándonos en esta nueva serie. Sé que no son muchos, sé que hay otros que les interesan otros temas. Seguramente después tocaremos ese tipo de temas. Por ahora estamos en un tema muy práctico, muy bonito, que vamos a extraer muchas enseñanzas muy buenas de la vida de José. Sí, señores, hemos venido estudiando la vida de José, ya hemos dado 2 mensajes alrededor de este tema, hoy vamos para el tercer mensaje. Hoy hablaremos de José en la cárcel. ¿Estuvo José en la cárcel? ¿Qué fue lo que pasó con José en la cárcel? ¿Cómo vivió la cárcel José? Todo esto vamos a analizarlo en el día de hoy, pero quiero pedirle que me acompañe a orar, a darle gracias al Señor, a poner todo en la presencia de nuestro Dios. Comparta, eso sí, este video por todas sus redes sociales, por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los compadres, de los vecinos, por todo lado. Compártalo ahora mismo para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Y este tema va a estar espectacular. Tome lápiz y papel, alístese porque vamos a aprender muchas cosas muy bonitas y muy interesantes. Oremos, por favor. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, porque hablas a nuestro corazón, porque nos enseñas tu palabra, porque nos estás, Señor, haciendo una invitación a profundizar en las Escrituras. Gracias por todos aquellos que tienen un corazón realmente enseñable, por todos aquellos que de verdad quieren escudriñar las Escrituras, que no solamente siguen el sensacionalismo de los títulos radicales y de los temas así extraños, sino que realmente quieren aprender, Señor, de tu palabra. Hoy vamos a aprender de los sueños. Hoy vamos a aprender cómo se interpretan los sueños. Hoy vamos a interpretar y a conocer cómo sabemos si tú nos hablaste o no por medio de los sueños. Y yo te pido a todas las personas, Señor, que han tenido aquí sueños, que les ayudes a entender si esos sueños son tuyos o no. Dales luz, Señor, por favor. Habla a sus vidas, habla a sus corazones, te lo ruego, te lo suplico. Además aprenderemos otra gran cantidad de contenidos hermosos y de bendición para nuestra vida. Trae nuevas personas que nunca han escuchado el Evangelio, personas que hoy por primera vez te conocerán, Señor, en este mensaje. Yo te lo pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo interpretar sueños? ¿Qué fue lo que pasó con José en la cárcel? Estas cosas van unidas precisamente al tema de hoy. En muchas congregaciones vemos como muchas personas se levantan diciendo que han tenido sueños de Dios, que Dios les mostró lugares, les mostró profecías, les mostró desastres, les mostró inundaciones y les mostró una cantidad de cosas. Y muchos ciegamente y sin siquiera analizar y comparar estos sueños con la palabra de Dios, les creen y lo siguen. Por eso es tan interesante analizar lo que sucedió con José en la cárcel, porque nos va a dar mucha luz alrededor de ese tema y de muchos otros temas. Pero comencemos con la palabra del Señor, por favor, mis amados hermanos. Comencemos con la palabra de Dios. Génesis, capítulo 40, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Recordará usted que José es acusado injustamente por la esposa de Potifar de querer abusar de ella y de querer engañarlos a todos los que servían a Potifar y a todas las personas que estaban ahí. Potifar tenía un cargo muy cercano a Faraón, era un hombre bastante poderoso, estaba a cargo básicamente de las cárceles. Y ese es un dato de vital importancia. Era una persona que era como una especie de policía de aquel entonces, o un jefe de policía, podríamos llamar de alguna manera eso. Entonces, aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos. Y dice después, y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía y estuvieron días en prisión. Ahora, miremos varios detalles importantes. Recordemos que José ya estaba a cargo de los presos. José tenía las llaves de la cárcel. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ahora llegan 2 reos importantes, el copero y el panadero, ambos culpables. Escúchame bien esto. Ambos eran culpables. Merecían estar encarcelados.
Y seguramente su cárcel no era más que un lapso de tiempo antes de su muerte. Y llega el capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Probablemente lo más posible es que fuera Potifar, el capitán de la guardia. Y se los encarga a José. A José. Ya vamos a ir a analizar eso. Ahora, ¿quiénes serán estos hombres? En primer lugar, hablamos del copero. La palabra para copero es la palabra shaká, que quiere decir dar de beber. Era el encargado de las uvas, de las bodegas y del vino. El shaká o el copero no era simplemente el que servía en la copa el vino para el rey y lo probaba antes a ver si estaba envenenado o no. Era más que eso. Era un alto rango, era un alto cargo. Era un hombre muy importante y muy poderoso en la corte, el copero del rey. Estamos hablando de alguien importantísimo. Era alguien que cuidaba la vida del rey. ¿Cómo ofendió el copero al rey? No lo sabemos. La Biblia no especifica cuál fue el delito ni del copero ni del panadero. Lo único que la Biblia nos dice es que ambos habían ofendido a Faraón. ¿Qué habían hecho ellos? Algo. No importa, por pequeño que fuera. El faraón era alguien absolutamente intransigente. Todos los faraones fueron personas intransigentes que se creían semidioses. Así que seguramente cualquier bobada que ellos hubiesen hecho, el faraón ya lo consideraba digno de muerte o por lo menos digno de cárcel. Y así lo designó con sus dos hombres más cercanos y más importantes. Por un lado el copero, que tenía a su cargo los viñedos. Bueno, en Egipto no se pueden sembrar uvas. Así que no es tanto que él estuviera a cargo de los viñedos, como otros coperos en otras regiones sí, sino más bien de recibir las uvas, de tener las uvas, de administrar las uvas y las bodegas del vino, de hacer el vino y llevarlo al rey. O sea, era un trabajo grandísimo. No es simplemente el copero que sirve la copa de vino al rey. No, era más que eso. Lo mismo pasa con el panadero. La palabra para panadero es afá, afá. Y significa literalmente aquel que hornea. Aquel que hornea. Cuando uno se le viene a la mente un horno, pues generalmente uno piensa en pan. Entonces por eso en la mayoría de Biblias se traduce como panadero. Pero realmente, si vamos a lo que en el contexto nos quiere hablar, está hablando de el cocinero del rey. Aquel que hacía pan y todo lo demás. Estaba a cargo de la cocina. Y al igual que el copero, tenía la responsabilidad de probar los alimentos antes para que no estuvieran envenenados y luego ahí sí se los pasaba al faraón. Es decir, Faraón metió a la cárcel al que le daba de comer y al que le daba de beber. Bueno, Faraón quedó en un problema gravísimo, grandísimo, porque se deshizo de dos de sus personajes más importantes, con dos responsabilidades supremamente importantes. Tal vez por eso Faraón no los mató, tal vez por eso inmediatamente no los mandó matar, sino simplemente los llevó a la cárcel. No podía quedarse sin ninguno de los dos, necesitaba por lo menos a uno. Y eso va a ser un dato de vital importancia más adelante. Entonces ya sabemos cuáles son estos nuevos dos personajes que se introducen aquí. Dos personajes importantes, dos personajes seguramente ricos, por eso están en la cárcel especial. ¿Se acuerda que yo le había enseñado la clase pasada, o les había dicho, que José había sido metido en una cárcel del faraón, en una cárcel especial, donde iban básicamente prisioneros políticos, personas importantes? Bueno, esta es la demostración. Y de hecho, esta cárcel, por eso creemos que era manejada por Potifar. Eran dos personas de muy alto rango. Ahora, ¿cómo llegó José a tener tanta autoridad en esa cárcel? ¿Por qué? Y es que la Biblia nos dice que el guarda confiaba muchísimo en José. Y José tenía las llaves de los prisioneros, pero José no estaba encadenado. Generalmente los egipcios encadenaban a los prisioneros. Les ponían cadenas a los prisioneros. En el caso de José no es así. José no tenía cadenas. Al contrario, él manejaba las llaves. ¿Por qué? Bueno, si Potifar era, como efectivamente decimos, era el jefe de esta cárcel, entonces Potifar
había puesto antes a José sobre esa cárcel. No es la primera vez que José está en esa cárcel, pero ahora sí está por primera vez como preso. Antes estaba como alguien que administraba todas las cosas, como dice la escritura, de Potifar. Es que José administró todo lo de Potifar, incluida la cárcel. Así que cuando él llega a la cárcel, seguramente el carcelero lo conocía. Es más, lo más posible es que el carcelero trabajara para José. No es nuevo. José, ¿tú aquí qué pasó? Tal vez José le contó, no lo sabemos. No, pues estoy aquí injustamente. Lo más posible es que le haya creído para después confiar tanto en él. Era alguien que confiaba o que le conocía, sabía quién era José y por eso le tuvieron tanta confianza para con José. Esto no era normal, es que esto no hubiese pasado en otro contexto. Es que Dios ha estado guiando todas las cosas de la vida de José. Todos los problemas, todas las luchas, todas las dificultades, todo eso ha sido guiado por Dios. Dios ha llevado a José hasta este mismo momento. Y lo guarda en medio de la cárcel. Lo guardó de morir a mano de sus hermanos. Lo guardó mientras fue vendido a los ismaelitas. Lo guardó mientras trabajó en la casa de Potifar. Ahora lo está guardando en la cárcel. El Señor te guarda, te protege, te cuida en medio de los momentos más difíciles de tu vida. Él no te prometió que no vas a tener momentos difíciles. Él lo que te prometió es que en esos momentos va a estar contigo. Que en esos momentos te va a guardar, te va a cuidar, te va a proteger. Y guardar, cuidar y proteger ni siquiera quiere decir que vamos a salir vivos. No. Quiere decir que en medio de esa circunstancia vamos a tener la fortaleza suficiente para enfrentarla. Y Él va a aparejar las cosas alrededor nuestro para poder enfrentar todo ese tipo de cosas. Así que damos gracias al Señor porque el Señor es bueno. Ahora, por eso es que Potifar, que era el encargado de la cárcel, le da al copero y al panadero como encargo. Usted cuídeme al copero y al panadero. Y esto es algo interesante. Potifar le creyó a José. Mire lo que le voy a decir. Si Potifar era el que administraba la cárcel y al mismo tiempo le dio a José la posibilidad de cuidar del copero y del panadero, que eran dos responsabilidades muy grandes porque eran dos personas con altos cargos en Egipto, quiere decir que Potifar, lo más posible es que le haya creído la versión a José. Pero Potifar no podía dejar a José afuera, no podía sacarlo de la cárcel por varios motivos. Número uno, dentro de la cultura egipcia, las mujeres no eran como las mujeres judías, ellas tenían derecho de propiedad. Ellas tenían derecho de propiedad, así que todas las cosas de Potifar no eran solo de Potifar. Eran de Potifar y de la mujer de Potifar. Así que meterse con la mujer de él mismo no era tan fácil. Era una mujer empoderada. Ustedes ya saben cómo son las mujeres empoderadas. No son nada fáciles. Así que Potifar tenía que irse cuidadito. Parece ser que Potifar sí creyó a José. Por eso lo llevó a esa cárcel y básicamente era el administrador de la cárcel. Pero no dejaba de ser un preso. Ahora, prosperó la cárcel. Les fue muy bien. Todo salió bien. Potifar pensó, no, pues con este hombre acá me va excelente. Donde quiera que lo ponga le va muy bien. Porque en cualquiera que fuese la circunstancia en la que José estuviera, él hacía su trabajo bien, como para el Señor. Pero ahora tiene dificultades. Al menos cuando trabajaba para Potifar, y era un esclavo también, pero recibía un beneficio. Ahora como preso, que es un lugar más bajo que un esclavo, no recibía absolutamente nada, apenas la alimentación. Y aún así trabajaba con las fuerzas y lo hacía bien, hermano. Esa era la circunstancia en la que Dios lo puso. Ese fue el trabajo en el que Dios lo puso. ¿Un trabajo injusto? Sí, es injusto. ¿El jefe está siendo injusto con él? También. ¿No debería estar ahí? ¿Debería estar en una mejor posición? Claro que sí. Es un hombre excelente en lo que hace. Pero Dios decidió que estuviera ahí. ¿Qué hacemos? Pues lo mejor. Y él hizo lo mejor que pudo. Hizo su trabajo muy bien. A veces nosotros no hacemos sino quejarnos. Este trabajo no es para mí.
Yo merezco algo mejor. Yo estudié esto, estudié aquello, estudié lo otro. Yo debería ser un jefe. Yo debería ser un administrador. Yo debería estar en un lugar de eminencia. Yo debería tener un cargo administrativo. Y queremos grandes puestos, grandes trabajos, grandes cargos. Seguramente los merecemos. Yo no estoy diciendo que usted no se los merezca. El asunto es, Dios lo puso ahí. Y en vez de quejarse porque ese es el lugar que usted no merece, debería hacer su mejor esfuerzo y su mejor trabajo y esperar que Dios abra otra puerta. Eso es lo que está haciendo José. Y vamos a ver que así fue. José no merece estar ahí. José es un hombre muy capacitado. José merece un mejor cargo y sin embargo trabaja lo mejor posible por nada de sueldo. Y nosotros que nos quejamos, este sueldo es muy bajito, ese jefe me paga mal, es que no saben lo capaz que soy yo, cuántas cosas puedo lograr, no me valoran. Si supieran, si supieran. Hombre, usted haga su mejor trabajo y deje de quejarse. Espere las oportunidades de Dios, espere las puertas que Dios va a abrir. Y usted mientras tanto haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. ¿Me entiende? Hágalo bien. Hágalo de la mejor forma posible. Y coloque todo en las manos de Dios. Eso nos enseña el Señor. Ahora, Potifar vio lo bien que trabajaba José y dijo, no, yo a este que lo voy a sacar de acá. Me hace un gran trabajo. No siempre hacer un gran trabajo es lo más productivo. Así pasa con muchos. Hacemos un excelente trabajo en cierta posición y los jefes no quieren ascendernos porque en esa posición somos tan buenos, lo hacemos tan bien, que no, yo no le doy un ascenso, yo lo necesito ahí porque ahí nadie trabaja como él. A veces sucede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos mal? No, peor, porque nos van a bajar. Confiamos en el Señor, descansamos en el Señor, esperamos en el Señor y el Señor abrirá las puertas que tenga que abrir y hará efectivamente lo que tenga que hacer. Ahora bien, José estaba en la cárcel y en el verso 5 nos dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana. Es lo que sigue diciendo. Y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor. La casa de su señor. ¿Se ha dado cuenta que no ha salido de la casa de Potifar? No ha salido de la casa de Potifar. Él sigue trabajando para Potifar. Diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Número 1. Dios les da un sueño. La misma noche. Vamos a comenzar a entender cómo se deben interpretar los sueños. Estos sueños son raros. Son sueños fuera de lo común. Uno generalmente tiene muchos sueños que le parecen raros. Y no por eso Dios habló. ¿Cierto? Uno se comió un chicharrón bastante grasiento y tuvo un sueño raro. Vio una película y quedó sugestionado y tuvo un sueño extraño. Habló mucho de un tema y soñó eso. Eso suele pasar. Pero que dos tengan un sueño similar y ese sueño además sea un sueño bastante extraño, la misma noche. Es decir, aquí hay una serie de coincidencias que nos hacen entender que este sueño viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Ahora ellos dicen, no podemos interpretar este sueño. Ellos no sabían interpretarlo, aunque el sueño parece bastante evidente. Sin embargo, no es tan fácil. Los egipcios, y vamos a verlo más adelante, los egipcios tenían una serie de personas que se encargaban de interpretar los sueños. Ellos interpretan los sueños. Pero ahí no había. Estaban en la cárcel. Esos intérpretes de sueños eran sacerdotes paganos de la religión egipcia. Y por eso ellos están preocupados. Tuvimos un sueño muy parecido, la misma noche. Nos impresionó el sueño. Quedamos impresionados con esto que vivimos. Pero no sabemos si es de Dios. O sea, no sabemos el significado. ¿Qué significará?
No es suficiente con que un sueño lo impresione. No es suficiente para creer que es un sueño de Dios. Si el sueño viene de Dios, el sueño va a tener una interpretación. La interpretación no va a quedar en el aire. O usted va a entender claramente la interpretación, o Dios usará a alguien para hacérselo entender. Pero ¿quién interpreta el sueño al final? Dios. Y vamos a ver por qué. No es que yo tenga el don de interpretar los sueños, como dicen algunos. No, es que Dios a veces usa a las personas porque Dios da la interpretación. Pero Dios puede usar a una persona para que interprete un sueño una vez en su vida y después no vuelve a hacerlo jamás, nunca. Porque es Dios el que da la interpretación. ¿Me hago entender? Y este es un dato de vital importancia. Número 2. Dice que José los vio con un semblante extraño, ¿sí? Que estaban preocupados. Ahora, pues ellos están en la cárcel. Qué raro tendría, o qué de raro tendría que tuviesen su semblante diferente. Habían sido tan impactados, tan impresionados por ese sueño, que se les notaba en su rostro. Yo me imagino que estando en la cárcel no estaban felices todos los días, pues están en la cárcel igual. Todos los días estaban deprimidos, pero este día había algo impactante en ellos, algo cambió su semblante, de tal forma que se notaba. Es que un verdadero sueño que viene de parte del Señor te va a cambiar. Tiene que cambiar algo absolutamente en ti. Por eso el 99% de los sueños que dicen que vienen de Dios no vienen de Dios. No son más que fantasías, interpretaciones subjetivas, cuestiones inventadas, legalismos, emocionalismos. Porque un sueño que realmente viene de Dios te impacta. No puedes estar tranquilo hasta que no entiendas qué es lo que Dios te quiere decir. Ahora bien, José los ve y se preocupa por ellos. José manifiesta empatía. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? Uno podría decir, ¿por qué va a sentir empatía? Son unos criminales. Están en la cárcel. ¿Por qué se preocupa José por ellos? Porque es su trabajo cuidarlos. Y se preocupa sinceramente por ellos. Ay, mis hermanos queridos, hace tanta falta este sentimiento de la empatía entre nosotros. A veces vemos a los hermanos que están mal, que tienen un semblante mal, que se ven pálidos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Y nos da igual, no nos importa. Lo pasamos por alto. Algún hermano en una necesidad muy grande, algún hermano con una enfermedad, etc. ¿Y qué hacemos? Nada. Lo pasamos por alto. Eso es un error, mis hermanos queridos. José nos demuestra la necesidad del verdadero cristiano de intentar ayudar a aquellos que sufren. El verdadero cristiano se identifica con el sufrimiento del otro. El verdadero cristiano busca cómo autoidentificarse con lo que el otro está pasando y cómo consolarle. El verdadero cristiano entiende que la única consolación verdadera viene del Señor y como es cristiano sabe que Él la puede ofrecer. Necesitamos parecernos más a José, hermano. Ser menos egoístas, pensar menos en nosotros mismos y comenzar a darnos cuenta que Dios quiere usarnos para ayudar a otros, para bendecir a otros y para desarrollar lo que Dios nos ha dado. Él fue a preguntarles qué les pasaba sin saber que era un sueño lo que ellos habían enfrentado. Porque una cosa es que él escuche, no es que tuvimos un sueño. ¡Wow! Yo también he tenido sueños. Identifique que él tiene al Señor de su lado y puede interpretar los sueños y sacar una ganancia. No, él no está haciendo eso. Él no sabe lo que les pasa y aún así se preocupa por ellos. Muchas veces nos hemos cohibido de bendiciones que Dios tiene a nosotros o para nosotros porque no nos preocupamos por los demás. Porque los hacemos a un lado, ese con sus bobadas y sus tonterías, ese con sus dolores y sus llantos, y simplemente los ignoramos. Cuando estamos llamados es a consolarlos. Cuando estamos llamados a bendecirlos. Y es que cuando usted va por el camino de la vida, bendiciendo a otros, ayudando a otros, dándole la mano a otros, en algún momento, alguno de ellos le dará la mano a usted.
La mayoría serán desagradecidos, no se acordarán de lo que usted hizo por ellos. La mayoría son así. Pero habrá alguien, en el momento menos esperado, tal vez el que menos usted esperaba que le fuese a dar una mano, que cuando usted lo necesite le ayudará, porque usted le ayudó sin esperar nada a cambio. Ese es un tremendo mensaje y una tremenda enseñanza que nos deja José y de lo cual tenemos que aprender. Por eso José es tipo de Cristo. José aquí ya comienza a ser tipo de Cristo. Y vamos a encontrar el tipo de Cristo en José, poco a poco. Cristo preocupándose por nosotros, identificándose con nosotros, pecadores, culpables. No merecemos que Él se identifique con nosotros. No merecemos que Él comparta nuestro dolor. No merecemos eso y sin embargo Él lo hizo. Cristo se identificó con nosotros, Cristo sintió empatía por nosotros a tal grado y en tal manera que se hizo hombre para morir por los hombres. Y fue tentado en todo igual que nosotros y vivió como uno de nosotros. Vivió exactamente lo mismo que tú y yo. ¿Qué mejor ejemplo de empatía que el de Cristo mismo? No existe, simplemente no existe, mi hermano querido. Y si eso lo hizo Cristo, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos? El Señor nos llama a ello. El Señor nos llama a ello. Verso 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Se da cuenta? No hay estos magos que interpreten aquí. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Cómo así? A ver. ¿De qué habla? Que está mal escrito, hermano, disculpe. ¿De qué habla José? José les dice, ellos le dicen, tenemos unos sueños, ambos soñamos algo parecido la misma noche. No hay quien lo interprete. Y José les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Hoy en día hay gente que cree que ellos pueden interpretar sueños, porque aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los intérpretes de sueños. Sí, Dios da la capacidad a algunos para que puedan interpretar ciertos sueños. Pero ¿quién es el que los interpreta a la final? Es Dios. No se trata de que haya un especialista en interpretar sueños para que nos diga qué significó el sueño. Se trata de que Dios dé la interpretación. Ahora, cuando José habla de Dios, utiliza el hebreo Elohim. Él no está hablando de los dioses egipcios. Él no está hablando de Ra. Ni está hablando de Isis o de cualquier otro dios de ellos. No. Él está hablando del Dios de los cielos, Elohim. ¿No es de Elohim la interpretación de los sueños? En pocas palabras, José les está hablando del verdadero Dios. José está aprovechando que está en la cárcel con ellos para hablarles del Dios verdadero. Diríamos nosotros, los está evangelizando, hermano. Aprovechó un sueño para evangelizar. Para hablarles del que realmente interpreta los sueños, que es Dios. Ninguno de esos magos de Egipto, del faraón. No. Dios interpreta los sueños. ¿Quiere usted saber si su sueño fue realmente de Dios? No busque un intérprete de sueños. ¿A dónde va a buscar entonces? A la palabra. Si usted puede corroborar e interpretar su sueño a la luz de la palabra, su sueño fue de Dios. De lo contrario, usted solamente se comió un chicharrón muy grasiento. O alguna otra cosa. La interpretación tiene que ser de Dios. ¿Y Dios cómo nos habla? Por medio de la Escritura. En aquel entonces José no tenía la palabra. No existía todavía. Todo esto que estamos leyendo lo escribió mucho tiempo después Moisés. Así que no había revelación escrita en ese momento. Por eso Dios va a usar a estas personas para que den esas interpretaciones de sueños. Porque no había escritura. No había como Dios interpretara de otra manera los sueños de las personas. Pero hoy sí. Hoy lo que hago es comparar ese sueño que me impresionó, que me impactó,
con lo que la Biblia dice sobre los sueños, sobre la vida, sobre la salvación. Si en algún mínimo sentido mi sueño contradice el principio bíblico o algún principio bíblico, descarto el sueño como un mensaje de Dios. Por completo. Dios no me dijo nada. Y si comparo mi sueño con la Biblia, puedo encontrar el mensaje real, es en la Biblia, ni siquiera en el sueño mismo. El sueño sería un pretexto para llevarme a la Biblia. El sueño sería un pretexto para llevarme a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El sueño del copero y el sueño del panadero fueron pretextos para llevar a José a la palabra de Dios. O más bien, para llevar al copero y al panadero a la palabra de Dios traída por José. ¿Qué les trajo José? La palabra de Dios. ¿Me entienden? Y esto comienza a cambiar nuestra manera de ver los sueños y sus interpretaciones. Ahora bien, en la Biblia aparecen una multiplicidad de personajes que tuvieron sueños. Aparte de los de Génesis, José, ya vimos dos sueños, los dos sueños el sueño del copero y el sueño del panadero, más adelante los sueños del rey o de Faraón, pero aparecen otros. Abimelech, Génesis 23. Jacob, también soñó Labán, eso ya los vimos. Los madianitas en Jueces, en los devocionales lo vimos. Salomón soñó, también lo vimos en los devocionales. Nabucodonosor tuvo su sueño. Daniel tuvo sueños. José, estoy hablando del esposo de María, tuvo un sueño también. La esposa de Pilato tuvo sueños. Ahora, cuando analizamos todo esto, tenemos más o menos que la Biblia nos relata unos 16 sueños registrados con un mensaje de Dios. Y esos 16 sueños son lo que hace que la gente diga, ¿sí ve? Dios te habla todo el tiempo por medio de sueños. Estamos hablando de 16 sueños registrados en la Escritura que son real mensaje de Dios en un periodo de 1600 años. 1600 años. Y estamos hablando de que la mayoría de los personajes de la Biblia no soñaron nada. Si 16 personas, menos personajes, porque algunos tuvieron de 2 sueños, José tuvo 2 sueños. Estaríamos diciendo que son muy pocos los personajes de la Biblia que realmente tuvieron un mensaje de Dios por medio de sueños. Algunos profetas tuvieron un mensaje de Dios por medio de sueños, porque la misma Biblia dice que algunos profetas profetizaban porque tuvieron sueños. Y sin embargo, esos sueños no son registrados en la Biblia, sino la profecía. Lo que quiere decir que los mensajes de Dios por medio de los sueños eran muy poco frecuentes aún en el periodo de la revelación abierta. Si los sueños de Dios eran muy poco frecuentes en el periodo de la revelación abierta, son mucho menos frecuentes ahora que tenemos toda la revelación y está cerrada. Quiero ser explícito con esto. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda, si quiere, hablar por medio de sueños. Dios puede hablar como Él quiera. Como Él quiera. Yo no estoy diciendo que hoy en día Dios no hable a alguien en algún momento de su vida por medio de un sueño. Puede ser. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no es lo común, no es necesario y no va a sucederle como a algunos cada 3 días. Porque hoy estamos llenitos en el YouTube de una cantidad de soñadores que comienzan a profetizar que soñé, y todo el tiempo andan soñando, sueñan más que todos estos, más que Abimelech, Jacob, Labán, Madianita, Salomón, Nabucodonosor, Daniel, José y la esposa de Pilato juntos. ¿Cuántos sueños ha tenido Diony de la Rosa? Como 10,000. Ha tenido más sueños que los registrados en la Biblia. Eso no tiene sentido alguno. No tiene sentido. Ahora, en la Biblia, y esto es algo que tiene que quedar absolutamente claro, Dios habló a no creyentes o paganos en sueños casi el doble de veces
que le habló a su pueblo en sueños. O sea, sí hay sueños para su pueblo o para personas que le adoraban, pero también hay sueños para paganos, para personas que no creían en él, como la esposa de Pilato, como los madianitas, como el copero y el panadero, como Faraón, como Nabucodonosor. ¿Me entienden? Ellos no eran pueblo de Dios y Dios les habló por sueños. El doble, más del doble de veces que los sueños para sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos tenían a los profetas, como nosotros tenemos hoy a los profetas y a los apóstoles en la Biblia. Así que no necesitaban esos sueños. Dios les estaba hablando de otras maneras, algunos profetas por medio de sueños también. No necesitamos los cristianos que Dios nos hable por sueños. Es más, yo creo que Dios habla más por sueños a personas no cristianas que a cristianos. Porque ellos sí necesitan algo que les impacte de tal manera que vean la necesidad de escudriñar las escrituras, y las escrituras son las que les convencen de verdad, de justicia y de juicio. Ahora, por medio del Espíritu, claro. Ahora, mis hermanos queridos, eso no quiere decir que Dios no pueda hablarle a un cristiano por medio de sueños. Puede hacerlo, pero repito el punto anterior. Esto no es lo frecuente, esto no es lo común, esto no es lo normal, y más bien yo preferiría que Dios no me hable por medio de sueños, porque implicaría que no estoy estudiando lo suficiente la palabra. No necesito que Dios me diga algo por un sueño si ese mensaje ya está incluido en la palabra. Y es que si la palabra es suficiente para salvación y santificación, entonces ¿para qué el sueño? Es porque yo no estoy colocando atención en algo en la escritura. Y alguien dirá, es que usted nunca ha tenido sueños proféticos, hermano. Los que no han vivido las cosas espirituales no entienden las cosas espirituales. Dirá alguien por ahí. Yo he tenido sueños bastante impactantes. De hecho, creo que hubo un sueño en alguna oportunidad que creo era un mensaje de Dios directamente. Un mensaje divino. Y lo entendí clarito. Pero yo no predico sueños. Es decir, si yo tengo un sueño y creo que ese sueño fue un mensaje de Dios, yo no voy a venir aquí a predicárselo a usted. Porque ese mensaje era para mí. Y yo lo comparo con la Biblia y ahí saco el mensaje. ¿Me entiende? Hay gente que vive predicando sueños. No debemos predicar sueños. Debemos predicar es la palabra de Dios. Hay gente incluso que saca doctrinas a partir de los sueños. No, mi hermano, eso es un terrible error. No se deben sacar doctrinas a través de los sueños. La doctrina se extrae de la palabra de Dios, no de los sueños. Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Se da cuenta el texto de Eclesiastés 5:7? Donde abundan los sueños. Una cosa es que Dios te hable de vez en cuando, alguna vez en tu vida te habló por medio de un sueño. Y otra cosa es que abunden los sueños. ¿Qué es eso? Vanidad. Vanidad. Deja de soñar y comienza a temer al Señor. Teme a Dios. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. ¿O qué creen que son esos que se creen profetas? Todos esos que salen por internet que profetizando cosas. Son tipos con un orgullo, una arrogancia enorme. Se creen más espirituales que los demás porque cualquier sueño que medio tienen ya le dan su propia interpretación como les viene en gana. Abundan los sueños y que abunda también, como dice Eclesiastés, la vanidad. La vanidad. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque esas personas nos pueden confundir. La Biblia es clara al decir que los falsos profetas usan los sueños como pretexto para decir que Dios habló cuando Dios no dijo nada. Y hay dos textos que no los voy a colocar ahí, los voy a leer de acá, pero póngale mucha atención. Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si hay un soñador que dice, yo profetizo porque tuve un sueño que vi una inundación en tu país y lo profetizo. Wow. Y se cumple, se inundó. Wow. ¿Eso ya es suficiente para creer que de verdad este es un hombre de Dios o un profeta de Dios? No, no es suficiente. ¿Qué tipo de Dios predica el profeta? Ese es el meollo de Deuteronomio 13:1. Si este profeta te está predicando ir en pos de otros dioses, si te está predicando un Dios que no es el Dios revelado en las Escrituras, es Dios probando tu amor. Si tú realmente le conoces y realmente le amas, si tú realmente entiendes quién es Él y lo que está haciendo. Así se cumpla. Se cumplió el sueño, pasó lo que dijo, pero el profeta está anunciándote una versión de un Dios distinto al Dios de la Biblia. El tal es un mentiroso. Así de sencillo. Entonces es la Biblia el parámetro. Otro texto, Jeremías, capítulo 23, verso 25. Mire lo que dice. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Profetizaron mentira diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Y qué dice después? El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahí es donde está la clave del texto. Si hay un profeta que dice tener un sueño y dice su sueño, cuente el sueño. ¿Y usted qué hace? Ahí lo dice el texto. Pero usted vaya a mi palabra. Compare si es paja o es trigo. Cuando en Colombia tenemos una expresión, no sé si en algún lugar suena feo o suena mal, discúlpenme si así es, no es mi intención, pero hay una expresión en Colombia que cuando alguien habla mucho y dice mentiras, decimos, eso es paja. Eso es paja. Esa es la lógica que se usa aquí en el texto con la paja. La paja o el trigo. ¿Es trigo o es paja? ¿Qué es? ¿Cómo hago para saberlo? Comparando el sueño con la palabra. Vuelve al punto. Comparando el sueño con la palabra. Si no está en la palabra, si no puede ser comprobado o argumentado con la palabra, no es trigo, es paja. Es paja. Y es que hoy hay muchos que quieren sueños y visiones y señales y cosas místico, mágico, maravillosas, en vez de ir a la palabra. Es más fácil que Dios nos hable por medio de su palabra a que nos hable por medio de sueños. De hecho, es Dios disponiendo a hablarnos por medio de la palabra. Dios dispuso a hablarnos por medio de la palabra. Los sueños, la verdad, son un medio por el que Dios puede hablar, y lo ha hecho antes, y creo que lo sigue haciendo, pero hoy en día con la revelación completa, innecesario. Pero miremos qué siguió pasando, verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Una vid es la planta de la uva. Y en la vid 3 sarmientos, o sea, 3 ramas. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa
en mano de Faraón. Uno dirá, pues fácil de interpretar el sueño, ¿sí o no? Que va a volver a ser el copero el Faraón. Ya, ¿dónde está el misterio del sueño? Si uno interpreta ese sueño a punta solamente de lógica, es interpretable. Pues él ve una vid, ¿sí? Él es el copero, se encargaba de las uvas de Faraón. Y ve que crece, que saca 3 ramas, que él tiene la copa de Faraón, que le da la copa al Faraón, que sacó vino de la uva. Pues, ¿qué puedo interpretar? Que va a volver a trabajar para Faraón. Sería lo más lógico. ¿Sí o no? ¿Dónde está el misterio? ¿Para qué José? ¿Para qué José y para qué Dios? Mire lo que dice José, verso 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Lo único difícil de interpretar en el sueño del copero, lo único difícil, era saber qué significaban los 3 sarmientos. 3 días. ¿Cómo lo supo José? Porque Dios interpretó esa parte. Pero el sueño era bastante claro, hermano. Los sueños del Señor son bastante claros. Esos sueños misteriosos por allá, mire, los mismos sueños que tuvo José, que interpretaron sus hermanos e interpretó su padre, era bastante claro lo que quería decir. Aunque el segundo va a tener cumplimiento mucho después, como lo vimos ya. Pero el mensaje es claro. Si el mensaje del sueño es difuso, si no lo entendiste bien, porque la mayoría de nuestros sueños son unas locuras completamente absurdas. Les cuento un sueño que tuve hace poco. Anoche soñé que iba en el transporte público de Bogotá llamado Transmilenio. Y junto a mí estaba Henry Cavill, Superman. Pero no como Superman, aunque yo sabía que era Superman. Y él me dijo, hermano Edgar, hágame un favor. Necesito sacar una cita para mi esposa que está embarazada y va a tener el bebé, ¿me ayuda? Yo, claro, Henry Cavill, no hay problema. Así que me bajé en el hospital de Mason, para los que están en Bogotá saben dónde es, y fui a hacerle la cita en una fila larguísima. Y cuando llegué dije, vengo de parte de Henry Cavill, y me dijeron, ay, usted no conoce a Henry Cavill, no le creemos. Y yo dije, claro, yo lo conozco, él es mi compañero de trabajo. No sé si Henry Cavill era predicador o yo era actor, no lo sé. El caso es que me tocó ir a buscar a Henry Cavill y decirle, hermano, no me creen, tómese una foto conmigo para que me crean. Me tomé una foto con Henry Cavill, ¿sí? Y fui a llevarla para que le dieran la cita a la esposa de Henry Cavill. Henry Cavill ni casado es. Pero bueno. ¡Qué sueño más loco! Y luego apareció ahí Henry Cavill, no sé por qué, y tomó una cantidad de muchachas, ¡ay!, tomándose foto con él. Y yo como sacando pecho de conozco a Henry Cavill. Y una señora se acercó a mí y me dijo, ¿me deja tomarme una foto con usted? Y yo me asombré, ¿conmigo por qué? Henry Cavill es el guapo. Me dijo, porque usted predica en Biblia Libre. Entonces me tomé una foto. ¡Wow! Ahí está el mensaje, hermano. Es Dios hablándole. Dios le quiere decir, hermano, que usted es el Superman de Biblia. No, hermano, no. No, no es así, hermano. Dios no me estaba diciendo nada, hermano. Ya después, pensando y echando memoria sobre el sueño, que es raro que uno recuerde, o por lo menos para mí es muy raro recordar mis sueños, porque generalmente me despierto y no me acuerdo de nada, pero ahí sonó la alarma, me desperté, y como me desperté en un momento específico del sueño, lo recordé. Yo recuerdo haber estado mirando Facebook y haber visto uno de esos reels donde salía Henry Cavill haciendo alguna cosa, no sé, lo estaban entrevistando, algo así. Ya, por ese cosito, por ese reel que vi, me soñé con Henry Cavill. Ya. ¿Me estaba diciendo Dios algo? Nada me está diciendo. Los sueños generalmente son cosas locas, sin mensaje alguno. No hay nada claro ahí. No hay Dios diciéndome nada. Cualquier interpretación es rebuscada, mi hermano. La interpretación de los sueños que vienen de Dios deben ser absolutamente claras. Son interpretaciones claras. No pueden ser por allá
sombras y cosas extrañas. No, veamos los sueños de la Biblia, comparémoslos con los sueños de la Biblia. Son absolutamente claros. No nos llevan a cosas extrañas. Si el sueño suyo es bien raro, por más de que usted haya amanecido impactado por el sueño, si no hay nada claro, no hay ningún mensaje, hermano. Nada, ningún mensaje. Por eso uno no se puede desesperar. Ay, ¿qué habrá querido decir ese sueño? Ay, yo quisiera saber, y se angustian porque no saben qué significa el sueño. Pues si no saben qué significa el sueño, no significa nada. Si el sueño es de Dios, usted va a saber qué significa, o Dios va a enviar a alguien que le diga qué significa. Si no pasa eso, pues no era de Dios. Fin de la historia. No nos compliquemos, hermano. Pero hay gente que se complica con una cantidad de cosas. Ahora, José sigue hablando con este hombre y le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. No he hecho nada acá para que me pongan en la cárcel. Me robaron de la tierra de los hebreos y no hice nada y me pusieron aquí en la cárcel. Acuérdate de mí cuando te saquen, porque te van a sacar en 3 días. Vas a estar con Faraón. Y te pido que cuando estés con Faraón, te acuerdes de mí. Te acuerdes de mí. Y ese es un dato de vital importancia. ¿Por qué? Porque José está usando el talento que Dios le dio para su beneficio. Y está bien. Él está ahí, está trabajando, está siendo alguien responsable. Él se adaptó a su circunstancia, que era estar en la cárcel, pero no se conformó, no se resignó. Él quería salir, él no quería estar preso, hermano. Hay gente que se adapta tanto que ya se resigna. Esa es mi vida, así es mi vida y no voy a hacer nada para cambiarla. Soy empleado y seré empleado por siempre. Y ya se resignan. Son conformistas. Recuerde que hay diferencia entre estar contento y estar conforme. Los cristianos estamos contentos cualquiera sea nuestra situación, porque nos adaptamos a nuestra situación y la enfrentamos. Pero no estamos conformes, hermano. No podemos estar conformes. Siempre queremos que las cosas mejoren y trabajamos fuertemente para que mejoren, y somos capaces de discernir cuando Dios abre una puerta para tomarla. José se dio cuenta que Dios envió ese mensaje para bendecirlo a él. Definitivamente era un mensaje de Dios, pero era para que él fuera bendecido. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabía. Pero tomó la puerta. Interpretó el sueño del copero. Hermano querido, esté atento, sus ojos abiertos, su mente despierta, sus oídos también listos, porque en cualquier momento el Señor abre una puerta y debe ser sabio para entrar por ella. Y tal vez los resultados no los veas inmediatamente, tal vez se demore mucho tiempo, pero tienes ahí una puerta que abriste hace años y en algún momento, alguna vez el Señor nos permitió abrir Biblia Libre como un proyecto de educación para mis estudiantes, porque hablé con un primo y me dijo: me gusta cómo usted enseña la palabra, debería hacerlo por YouTube. Y yo dije: bueno, sí, me sirve para enseñarle a los muchachos, y lo hicimos, o lo hice. 6, 7 videos, hermano. No me fue muy bien, no los vio casi nadie. Y después de algunos meses, hermano, uno de esos videos se vio muchísimo. Muchísimo. Pasó tiempo, pero entendí que esa era la puerta que Dios había abierto. Y comencé a hacer más y más y más y más. Y vea dónde vamos. Vea dónde vamos. 13 congregaciones en Latinoamérica. 13. Predicando por todas partes donde el Señor nos lleva, en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Esperamos predicar pronto en Perú, en Venezuela, en todos los países del mundo, si es posible. Haciendo una gran cantidad de videos todos los días, predicándole a miles y miles de personas diario. Esto fue un proceso, esto no fue de la noche a la mañana. Hubo que pagar un precio. Tuvimos que estar momentos difíciles, duros, pero no estábamos resignados a esa dificultad que vivimos. Yo no estaba resignado a vivir así. Usted tal vez esté pasando por un momento duro, difícil, no se resigne. Adáptese.
Esté contento porque Dios sabe por qué lo tiene ahí. Algo le está enseñando. Algo está aprendiendo. Yo estudié locución y producción de radio y televisión y no pude trabajar sino un poquito. Trabajé en unas emisoras, en unos canales de televisión, pero no fue mucho y yo quería hacer eso. Medios de comunicación, me encantaba, me gustaba. Me tocó estudiar ciencias sociales y filosofía y política. Estudié una cantidad de cosas y después, hasta ahora, es que estoy viendo cómo esas cosas se unen en este proyecto. No sabes cuándo, pero tienes que estar atento para cuando Dios abra esa puerta. Tienes que estar listo para que Dios lo haga. Ahora, en la respuesta de José, vemos que José no culpó a nadie. José dice, me vendieron de los hebreos, y dice, y estoy aquí de manera injusta en esta cárcel. Pero él no dice, mis hermanos me vendieron, ni dice la esposa de Potifar, nada. Él no se victimiza. Él está hablando de su condición, pero no se está victimizando. No está diciendo, pobrecito de mí, vea, sáqueme, no sea así, oiga. Usted que va a salir de aquí, cuando esté allá con Faraón, vea, no se olvide, hermano, mire lo difícil que esto. No, él no está llorando. Él no está victimizándose. Hay personas que piensan que al mostrarse como víctimas entonces van a recibir ayuda de las otras personas. No. Él relata su condición, no culpa a nadie porque asume que Dios así ha querido que sea. Usted no ande culpando a los demás de su situación. Responsabilícese de su propia decisión, pero dele gracias a Dios que aunque usted se ha equivocado, incluso eso Dios lo ha permitido con el propósito de enseñarle algo. Hasta nuestros propios errores tienen un propósito en Dios. No son casualidad, no es porque sí. Todo lo que vivimos, pasamos y enfrentamos tiene un propósito en Dios. Así que no se victimice, no le eche la culpa a todo el mundo, todos son culpables menos yo soy bueno y no merezco estar aquí. No. El verdadero cristiano asume sus errores, asume sus equivocaciones y asume la voluntad del Señor, se adapta, se contenta y está buscando cada segundo la oportunidad de Dios para crecer, para salir de donde está y que Dios le dé algo más, lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos, lo que Él quiera, conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y eso es importante de entender. Ahora bien, verso 16. Viéndolo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillas blancas sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días, son 3 días, ¿sí? Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¡Wow! Llega el panadero todo feliz que le dice al copero, ¿no? Tu sueño es que te van a liberar en 3 días y vas a estar sirviendo al rey. Y como el sueño de él fue parecido, canastilla, panes para Faraón, venían los cuervitos y lo comían, no importa. De pronto el mío también es bueno. ¿Se dan cuenta que el sueño, el primer sueño era muy fácil de interpretar? Este segundo sueño es un poco más complicado. Tampoco es imposible humanamente hablando. Cuervos comiendo pan del rey, ¿sí? Sin embargo, pues él tiene la esperanza de que eso significa algo bueno. No sé cómo, si los egipcios pues veían muy mal a los cuervos. Pero el caso es que si le profetizó algo bueno al copero, sí, José era un profeta en ese sentido. ¿Y qué le dice José? Bueno, van a ser 3 días y en 3 días Faraón te va a ahorcar. Va a quitar la cabeza sobre ti. Y las aves van a comer de tu carne. Lo más posible no es que le pusiese, o bueno, algunos creen que no es que le haya puesto una cuerda para ahorcarlo así, sino que le quitó la cabeza, porque a veces tenían la costumbre de empalar a los hombres, a las personas acusadas, los empalaban,
y era en el cuello y se les caía la cabeza. De ahí que es posible que así haya muerto Judas, por ejemplo. Por eso en en Mateo dice que se ahorcó, en los evangelios dice que se ahorcó, pero en Hechos dice que su cabeza cayó y se rompió. Porque seguramente era ese tipo de ahorcamiento el que estamos hablando. El palo que se ponía en el cuello y presionaban para arrancarle la cabeza al que había sido condenado. Es posible que eso haya sido lo que pasó con el panadero. Pero mire la valentía que tiene José de decirle lo malo. José ya le había dicho lo bueno, ahora le dice lo malo. Es que las cosas hay que decirlas por su nombre, mi hermano. No era un mensaje de José, no era una interpretación de él, era lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho que diera. Entonces tiene un mensaje de misericordia, pero también tiene un mensaje de juicio. Igual que Cristo. José aquí es tipo de Cristo. Cristo tiene un mensaje de misericordia para los culpables, pero también tiene un mensaje de juicio para los mismos. ¿Quién era culpable? Algunos dicen, el copero era inocente. No, el copero no era inocente. El copero era tan culpable como el panadero. Pero ya les dije, Faraón no podía deshacerse de los dos. Los tenía ahí en stand-by, iba a decidirse por uno de ellos. Finalmente se decantó por el copero en prejuicio del panadero. O en perjuicio del panadero. Porque no podía deshacerse de los dos. Y ya vamos a ver por qué. Esto no fue casualidad tampoco. Todo Dios lo ha ido organizando. Pero es un mensaje de juicio y de misericordia. El mismo mensaje de Cristo. Juicio y misericordia. Y eso de quitarle la cabeza a una muerte vergonzosa. Era algo terrible para los egipcios. Los egipcios pensaban que pasaban a otra vida. No podían descuartizar a los cuerpos. Ellos generalmente hasta momificaban a los más importantes. Así que esto era una muerte terrible, deshonrosa, brutal. Nada bueno. Es realmente un mensaje de juicio. Y él no dudó en dar semejante mensaje. ¿Por qué entonces nosotros dudamos en darlo? Si José lo dio al copero el mensaje de misericordia y al panadero el mensaje de juicio. Si Jesús hizo lo mismo, dio el mensaje de misericordia a los que se arrepienten, pero de juicio a aquellos que se oponen a Dios, ¿por qué nosotros solo damos el de misericordia? Como muchos pastores, hablan del amor, del amor, del amor, del amor. Y que sí, Dios es juicio y todo eso, pero no, Dios es amor. Lo importante es el amor. ¿Para dónde se van los que no obedecen ¿Qué merecen los que no obedecen a Cristo? ¿El infierno? No, el amor de Dios. ¿No? ¿Cómo que el amor de Dios? ¡El infierno! A las cosas hay que decirles por su nombre. ¡Qué pena! Esa es una predicación laxa y mentirosa. José no dudó en decirle la verdad al panadero. ¿Por qué estamos dudando en decirle la verdad a este mundo? Que si no se arrepiente, su destino será la condenación. ¿Por qué dudamos en dar semejante noticia? Es difícil, sí. Es duro, sí. ¿No nos van a querer? Claro que no. Pero es la verdad. Esa es la verdad. Esos mensajes no pegan mucho. No le gusta a la gente. La gente le gusta más que uno hable de amor y amémonos todos. Lindo. Pero el mensaje completo es amor y juicio. Las iglesias que solo hablan del amor se crecen, son enormes, gigantescas. Los que hablamos de amor y juicio no somos muchos. Y las iglesias no son grandes. Porque ese es el mensaje que la gente no quiere oír. El panadero no quería escuchar sobre eso. Verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, y esto es un dato de vital importancia, era el día del cumpleaños de Faraón. Generalmente por tradición los egipcios, y no solo los egipcios, sino varios otros pueblos, en el día del cumpleaños tenían un acto de misericordia. En el día del cumpleaños él decidió perdonar a uno por encima del otro. Por eso hace énfasis el texto que era el cumpleaños de Faraón. En el año del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. ¿Y qué le pasó al jefe de los panaderos? Y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José.
Sí, señores. Se cumplió lo que José había dicho, porque estaba lleno del Señor, porque el Señor lo guió, porque fue el Señor el que interpretó el sueño, el Señor. Que quede eso claro, no busque intérpretes de sueños, que sea el Señor por medio de su palabra el que interprete el sueño. Entonces él, tenga en cuenta algo, decide, los dos eran culpables, y el rey, el faraón, decide por su cumpleaños, es decir, por gracia, ¿ya entendió? Por gracia, decide salvar al copero y condenar al panadero. ¿Qué hizo el copero para salvarse? Nada. Ambos hicieron muchas cosas para condenarse. Ambos merecían la muerte. Pero porque llegó el día de la gracia, donde los reyes generalmente sacaban a un preso de la cárcel, él decidió sacar al que quiso. ¿Y a quién quiso? Al copero. ¿Por qué? Porque quiso. Igual que Dios con nosotros. Él salva al que quiere. A nosotros nos salvó porque quiso. ¿Merecíamos el castigo igual que los que no se van a salvar? Claro que sí. Pero en su misericordia y amor, decidió mostrarla a nosotros. Porque quiso. La misericordia es voluntaria. No es una obligación mostrar misericordia. Es porque quiere. Dios salva al que quiere, como quiere, porque quiere y cuando quiere. Nada que hacer. Cuando leemos esta historia, generalmente decimos nosotros somos como José. Sí, nosotros somos como José, aprisionados. Nosotros somos como José allí que Dios nos usa. No, nosotros no somos José. Cuando usted ve esta historia, usted tiene que decir nosotros somos el copero y el panadero. Eso somos nosotros, el copero y el panadero. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros merecemos que nuestra vida termine y el Señor decidió elegirnos. Decidió elegir a unos para salvarlos y a otros los dejó ahí quietos. Que sufran la condena. ¿Por qué? Porque fue tan bueno que decidió salvarnos y tan justo que decidió a los otros dejarlos quietos. Porque Dios es las dos cosas, bueno y justo. ¿Y por qué no nos salvó a todos? ¿Qué injusticia? No, la injusticia no es salvarnos a todos. No, eso no es justo. Lo justo es que todos nos hubiéramos muerto. Que todos nos hubiéramos condenado. Bien podría Dios haber decidido que todos nos condenáramos por nuestros pecados y delitos. Y Él decidió que algunos se salvaran. No salváramos. Eso es bueno, eso es bondad. Pero no gratis. Fue tan bueno que Él mismo pagó el precio. Porque si hubiese sido gratis, si simplemente hubiera dejado a un lado nuestro pecado y lo hubiera ignorado, hubiese sido injusto. Eso sí hubiera sido injusto. Él decidió pagar por aquellos a los que iba a salvar. Y eso somos nosotros. Ahora, José es Cristo. Usted y yo somos o el copero o el panadero. Si usted se arrepiente de sus pecados, es el copero. Si usted no se arrepiente y sigue viviendo la vida como le viene en gana, usted es el panadero. Así de sencillo. Pero José es Cristo. ¿Qué era José? Un hombre inocente que vino a nuestra prisión y compartió nuestra condición como Cristo. Como Cristo. Cristo, un hombre inocente que vino a esta nuestra prisión y compartió nuestra condición. Otra semejanza, sigamos buscando a Cristo en José. Un prisionero inocente que nos reveló el mensaje de Dios. Como José con el panadero y el copero, como Cristo con nosotros. Un prisionero inocente que reveló el mensaje de Dios. Este prisionero inocente que demostró la verdad en 3 días. En 3 días morirás, en 3 días vivirás. En 3 días Jesucristo resucitó de los muertos. En 3 días demostró quién iba a vivir. En 3 días. José muestra a Jesús, cuyo mensaje de Dios trae vida o muerte. El mensaje de Dios trae o vida o muerte. El mensaje de Jesús no es un mensaje de Dios ama a todos por igual, como escuché por ahí. Dios ama a todos porque todos son sus hijos. No, ese no es el mensaje. El mensaje de Jesús es: Dios está airado. Dios está airado con el pecador y va a destruirlo. Y es justo que lo destruya y merece morir.
Usted y yo merecemos la muerte. Ese es el mensaje. Por eso arrepiéntanse. A ver si Dios va a tener misericordia de ustedes. Si son capaces de arrepentirse es porque Dios tuvo misericordia de ustedes. Porque el arrepentimiento solo es posible por un dolor que pone Dios en nuestro corazón. El arrepentimiento viene por el dolor que es según Dios. Ese produce arrepentimiento. Lo demás es remordimiento. Ay, sí, qué mal me he comportado, pero sigo comportándome así. Remordimiento, no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el dolor según Dios. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende el privilegio que tiene? Esto es lo que realmente hablan esos sueños. Esto es para lo que realmente importan los sueños. ¿Para qué quiere usted un sueño? ¿Para saber si va a ser rico en el futuro? ¿Pensó que le iba a decir eso? ¿Que los sueños son para saber el futuro y para saber si va a haber inundaciones o qué catástrofes o cataclismos van a haber? ¿Usted cree que a Dios le importa eso? ¿Que nosotros sepamos eso nos sirve de algo? No. Para lo único que te puede servir un sueño es para arrepentirte de tus pecados. Es para humillarte en su presencia. Para reconocer que Él tiene la autoridad para salvarte, pero también para juzgarte. ¿En qué equipo quieres estar? ¿Eres team panadero o team copero? ¿Cuál es el equipo? Finalicemos. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se le olvidó. Se le olvidó. ¿Cuántas veces? No, acuérdese de mí. Pensamos que por las palancas, por la relación, porque tengo un amigo allí, ese me ayuda. Mentiras. No dependía José del copero siquiera, dependía del Señor. Del Señor. Él se olvidó de José. Por mucho tiempo, por 2 años. No dependes de tus palancas, no dependes de tus amistades, no descanses en ellos, descansa en Dios. Pasaron 2 años hasta que, ya vamos a ver por qué se acordó de él. A veces pasa tiempo y seguimos en una mala situación. Pero sabes que Dios te habló. Sabes que Dios te llamó al arrepentimiento. Sabes que estás haciendo lo correcto. Así que tarde o temprano verás la bendición del Señor. Verás el apoyo, la ayuda y el plan de Dios para tu vida. No te estoy hablando de prosperidad, crecimiento, riquezas. Te estoy hablando de cumplir el propósito de Dios. No hay nada mejor. Y ya vamos a ver poco a poco cuál fue ese propósito de Dios para este hombre, José. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por haber estado en tu presencia en este día. Ayúdanos a aplicar y a aprender todas las lecciones maravillosas que la historia de José tiene para nosotros y todo lo que él vivió en la cárcel, todo lo que vivió con el copero, con el panadero y con sus sueños. Ayúdanos a ser menos místicos, a mirar menos el cristianismo como algo cercano al misticismo. No. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra. Y si nos vas a hablar por sueños, que tú bien puedes hacerlo si quieres, ayúdanos a entender que lo que nos estás llevando es al arrepentimiento y la humillación. Eso es realmente lo único que quieres hacer y por medio de tu palabra. Y fundamentado en las Escrituras. No en nuestro capricho, no en nuestro punto de vista, no en nuestra subjetividad, sino en lo que tú ya has estipulado en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti como descansó José, a ser ejemplo como lo fue José, y a ver en José tu imagen también, porque él fue tipo y sombra tuyo. Él nos está hablando de ti, de tu amor y de tu juicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber estado con nosotros. Comparta este video. Ese es el mayor favor que le pedimos. Compártalo por todas sus redes sociales. Si quiere apoyarnos también económicamente, si quiere, puede hacerlo por signo de números Biblia Libre en Cash App, si está en Estados Unidos, Cash App. Si no, puede hacerlo por PayPal. Usted ingresa a la página de internet PayPal
y ahí puede también aportar si quiere. Si no, le predicamos igual, lo amamos igual, igual lo llevamos en nuestro corazón. Recuerde que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. No se lo puede perder porque va a estar espectacular. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, aquí en Biblia Libre